Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 4 de procesos de producción industrial y vamos a hablar específicamente de los procesos de obtención de productos químicos diversos. Específicamente vamos a tratar en esta serie de clases los procesos de producción del azufre y del ácido sulfúrico, del ácido clorhídrico, del ácido nítrico y del amoníaco. Pero específicamente el tópico de este video es desarrollar el azufre y el ácido sulfúrico. Vamos a hablar de la extracción y producción del azufre. Hablaremos del ácido sulfúrico, sus propiedades, usos y métodos de producción, así como algunos de los equipos principales utilizados en el proceso, eh, la- los principales equipos involucrados en el proceso de producción industrial y los materiales utilizados para las plantas. Muy bien. Entonces, en términos del azufre y el ácido sulfúrico y a modo de introducción, tenemos que saber que el azufre es uno de los materiales más importantes en la industria química y naturalmente existe en estado libre y combinado en algunos minerales como ser, por ejemplo, la pirita que tenemos acá, la esfalerita y la calcopirita. Es también un constituyente importante del petróleo y del gas natural, como sulfuro de hidrógeno. Y su mayor aplicación es en la producción de ácido sulfúrico. El azufre puede ser obtenido ya sea de yacimientos naturales o a partir del sulfuro de hidrógeno procedente del endulzado del gas natural amargo mediante el método de Claus. Otra materia prima de partida para el azufre es el dióxido de azufre procedente de la tostación de piritas o de otros sulfuros no ferrosos. El azufre es esencialmente insoluble en agua, le da una ligera acidez a esta y es soluble en sulfuro de carbono. Estamos hablando de una sustancia combustible que puede arder por acción del calor, quema con una ligera llama azul, una llama azul pálida, produciendo dióxido de azufre. Su temperatura de inflamación varía entre 168 y 180 grados centígrados dependiendo del tamaño de la partícula y si al menos el 10% de estas partículas dispersas en el aire tienen un diámetro menor a 500 nanómetros, forma una mezcla explosiva. El punto de fusión del azufre es de 116 grados centígrados y su punto de ebullición es de 444,6 grados centígrados. Como habíamos dicho, se emplea como materia prima para la elaboración de ácido sulfúrico, pero también tiene otros usos, como por ejemplo el procesamiento de la celulosa en diversas actividades agrícolas, ya sea como fertilizante, fungicida de contacto o como corrector del pH del suelo. Su uso cosmético incluye shampoos, cremas, jabones, etc. Vamos a hablar un poco de la extracción y producción del azufre. Antes del proceso denominado proceso de Frisch, los minerales de azufre elemental se explotaban manualmente. El azufre era concentrado durante la quema del mineral hasta su fundición, donde se licuaba y se colocaba en moldes. El desarrollo de un método moderno de extracción del azufre, el método de Frisch, hizo que la extracción de este elemento se vuelva viable. El azufre se encuentra en los llamados domos salinos, que son fajas de terreno a unos 120 kilómetros de profundidad. En la parte superior de los domos salinos hay anhidrita, dolomita y caliza, en la que se hallan incrustadas gruesas capas de azufre que son extraídas con la utilización de esta tecnología. En este sistema se comienza por perforar primeramente el estrato que conduce al azufre. En el agujero de perforación se introduce un sistema formado por tres tubos concéntricos de 20, de 10 y de 3 centímetros. En el espacio anular formado por estos tubos de 20 y de 10 centímetros se extiende hasta casi el fondo de la roca cargada de azufre y se apoya en un collar
que sella el espacio anular entre los tubos de 20 y de 10 centímetros, como podemos ver aquí. Muy bien. El tubo de 3 centímetros usado para el transporte de aire comprimido se hace llegar hasta una profundidad ligeramente por encima del collar mencionado que estoy indicando ahora en la pantalla. Se hacen las perforaciones en dos niveles en el tubo de 20 centímetros, el que tenemos aquí y aquí, para dejar circular el agua que va a servir para la fusión del azufre. En este sentido, a través de la envolvente circular tubular exterior se inyecta agua caliente a 160 grados centígrados por aquí. ¿Ok? Muy bien. El conjunto superior de perforaciones que hemos realizado al tubo de 20 centímetros aquí permite el escape del agua caliente. En contacto con el agua, el azufre funde y se va almacenando en el fondo de la perforación y luego pasa a través de los agujeros que posee el tubo exterior que actúan como un sedazo aquí abajo. Penetrando entonces el azufre fundido a el tubo de extracción de Frasch. Por el tubo central lo que hacemos es inyectar aire comprimido. Esta flecha está aquí al revés, esta flecha es una flecha que ingresa al sistema como está indicada acá, lo que obliga al azufre a ascender por el tubo anular, o sea, por el tubo del medio que vemos aquí en esta flecha. Por lo general se perforan pozos de sangrado para extraer el agua de la formación en los costados más profundos del domo a fin de retirar el agua fría más pesada y que se acumula en la veta. El volumen de aire comprimido se regula de modo que la tasa de producción sea igual a la velocidad de fusión del azufre para no agotar la piscina de azufre líquida en el fondo, lo que haría que el pozo produjese agua. Al día de hoy, cada vez más se extrae sulfuro de hidrógeno en la purificación del gas natural amargo, del gas amargo del horno de coque y del gas de refinería de petróleo, por disolución en soluciones de carbonato de potasio, etanolamina y posterior calentamiento para regeneración del absorbente. El ácido sulfídrico producido así es quemado para obtener dióxido de azufre empleado como materia prima para la producción de ácido sulfúrico. No obstante, una gran parte se convierte en azufre elemental por medio de modificaciones del proceso de Claus modificado. En este proceso se realiza en dos etapas básicamente. En la primera etapa, el sulfuro de hidrógeno se quema con una cantidad controlada de aire a unos 1000-1400 grados centígrados, de modo que se produzca la combustión de un tercio del sulfuro de hidrógeno. En la segunda etapa, el remanente de sulfuro de hidrógeno reacciona con el dióxido de azufre a 200-300 grados centígrados formado en la primera etapa, obteniéndose azufre y agua. El catalizador más utilizado en el proceso de Claus para la conversión del sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre es la alúmina activada. Para el tratamiento del sulfuro de hidrógeno, de la desulfuración de los gases combustibles por el método de Claus, con el objeto de obtener dióxido de azufre, pero principalmente azufre, se realizan las siguientes operaciones. El sulfuro de hidrógeno ingresa a la planta y es quemado en 1 y en 7, que son las cámaras de combustión del gas ácido. ¿Ok? Entonces, los gases de combustión provenientes de la etapa 1 deben ser enfriados y esto se realiza en una caldera de calor de desecho, que es el punto 2 de nuestro diagrama, que tiene como fin principal no la generación de vapor, sino que más bien el enfriamiento de los gases de combustión.
se emplea una cantidad regulada de aire, de modo que un tercio del sulfuro de hidrógeno reaccione utilizando un ventilador encargado de suministrar este aire tanto a la cámara de combustión 1 como a un recalentador número 1 que vemos acá y a la cámara de combustión 7. Los gases de combustión que salen de la caldera de calor de desecho, que se encuentran aún calientes, se utilizan para precalentar el agua de alimentación que se utilizará en la caldera. Una pequeña cantidad de azufre obtenida por la segunda reacción que vemos en el slide es separada en este economizador, cuyo fin fundamental es el de precalentar el agua de alimentación de ingreso a la caldera. Este azufre es colectado en el sumidero para el azufre que tenemos aquí abajo, mientras que los gases de combustión son conducidos a el recalentador número 2, en donde se inyecta una masa de aire fresco y estos son conducidos a un segundo convertidor, en donde la segunda reacción es la que se ve más favorecida y tenemos la producción de azufre, que es separado en el condensador de azufre. Este condensador de azufre, así como la caldera de calor de desecho generada por este condensador, tiene como subproducto vapor de agua, que es generado al absorber el calor procedente del convertidor número 1. En este convertidor, el dióxido de azufre reacciona con el sulfuro de hidrógeno, produciéndose el azufre que condensa de la forma descrita. Parte de los gases que no han reaccionado se dirigen por esta corriente que acabo de indicar al convertidor número 1, perdón, no al convertidor número 1, a la cámara de combustión número 7, en donde son mezclados de vuelta con aire fresco para la combustión y el restante de gas ácido, donde tenemos que luego son conducidos a un segundo convertidor, en donde tenemos la generación de mayor cantidad, no mayor cantidad, sino más generación de azufre, que es separado y es conducido nuevamente por esta línea al sumidero para la recolección de azufre. Las regulaciones sobre la contaminación ambiental hace que las plantas nuevas alcancen una conversión entre el 98 y el 99.5, por lo que se han desarrollado algunos procedimientos para eliminar el azufre residual en los gases de escape de las plantas de recuperación. Finalmente, y como última operación, el gas se lava en una torre de lavado y los gases remanentes son quemados en un incinerador previa recogida del azufre. El ácido sulfúrico de 100% a temperatura ambiente es un líquido inodoro, claro como el agua, denso y oleoso. Tiene un punto de fusión de 10 grados centígrados y un punto de ebullición de 338 grados centígrados, pero a esta temperatura se desprende algo de trióxido de azufre, por lo que el contenido de ácido disminuye hasta 98.3%. El ácido sulfúrico es miscible en agua en todas las proporciones y con fuerte desprendimiento de calor. La disolución no solamente es un proceso físico, sino también químico. Se forman primeramente hidratos de que los más conocidos son el monohidrato, el dihidrato y el tetrahidrato, como vemos en la figura. De los distintos ácidos sulfúricos que existen en el mercado, corresponden a las concentraciones próximas a los puntos mínimos de la temperatura de congelación, sobre todo el oleum, que, como puede verse, es capaz de solidificar fácilmente. Se pueden identificar los ácidos sulfúricos por el contenido de
ácido sulfúrico por la densidad, pero solamente hasta el 98%, porque a partir de una concentración superior vemos que la densidad no es proporcional a la concentración. El ácido sulfúrico es un agente oxidante y deshidratante, en particular para los compuestos orgánicos. Absorbe el agua en las reacciones orgánicas de nitración, sulfonación y esterificación, y sus soluciones pueden concentrarse en forma económica hasta alrededor de 93% en peso de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se vende mucho en forma de varias soluciones de ácido sulfúrico en agua o de trióxido de azufre en ácido sulfúrico. Estos últimos se denominan oleums, como vimos anteriormente, y son comercializados con base al porcentaje de trióxido de azufre en ácido sulfúrico. Por ejemplo, un oleum de 20% significa que de 100 kilogramos hay 20 kilogramos de trióxido de azufre y 80 de ácido sulfúrico. La producción de fertilizantes es el mayor uso que se le da al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico fuerte, entre 93 y 99%, se utiliza para la purificación de productos del petróleo, la manufactura de muchos productos químicos del nitrógeno, la recuperación de ácidos grasos de la manufactura de jabones, la manufactura de ácido fosfórico, etc. De hecho, son muy pocos los productos químicos que se fabrican sin utilizar este ácido. El ácido sulfúrico también es empleado como un indicador de la capacidad industrial que tiene un país. La producción de este importante ácido puede realizarse por oxidación catalítica en dos direcciones. Por un lado tenemos la catálisis homogénea, que se efectúa por óxidos de nitrógeno y constituye el antiguo método de las cámaras de plomo. Se obtienen ácidos de baja concentración, siendo necesaria una concentración posterior para lograr mayores riquezas de ácido sulfúrico. Estos métodos han caído en total desuso y han sido totalmente superados por los métodos de catálisis heterogénea, que se realiza en presencia de platino o con óxidos de vanadio, característica de los modernos métodos de contacto, que son capaces de dar directamente ácidos concentrados y ácidos fumantes u oleums. Bueno, vamos a hablar un poco de la catálisis homogénea. Entonces, en el proceso de las cámaras de plomo, el dióxido de azufre entra en la parte inferior de un reactor llamado torre de Glover, en donde es lavado con vitriolo nitroso. El vitriolo nitroso es una mezcla de ácido sulfúrico con óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno disueltos en él y mezclados con los óxidos de nitrógeno gaseosos. Parte del dióxido de azufre es oxidado a trióxido de azufre y disuelto en el baño ácido para formar ácido de Torre o ácido de Glover, según vemos en estas reacciones. De la torre de Glover, una mezcla que incluye dióxido de azufre, trióxido de azufre, óxido de nitrógeno, oxígeno y vapor, es transferida a una cámara recubierta de plomo, en donde es tratado con una corriente de agua. La cámara puede ser un gran espacio en forma de caja o un recinto en forma de cono truncado. El ácido sulfúrico es formado por una compleja serie de reacciones y este condensa en las paredes y es acumulado en el piso de las cámaras. Pueden existir hasta 3 cámaras en serie donde los gases pasan entre las diferentes cámaras. Tenemos una serie de reactores en serie, y el ácido producido en las cámaras generalmente es llamado ácido de cámara o ácido de fertilizante, que contiene aproximadamente 65% de ácido sulfúrico.
Luego de que los gases pasaron por las cámaras, se los hace pasar por un reactor llamado torre de Gay-Lussac, que tenemos aquí, en donde estos son lavados con ácido proveniente de la torre de Glover por esta línea que vemos acá, en donde son lavados y los óxidos de nitrógeno que no reaccionaron se disuelven en el ácido formando de vuelta el vitriolo nitroso utilizado en la torre de Glover, por lo que esto es recirculado a la torre aquí arriba. Los gases remanentes son usualmente liberados a la atmósfera o eran usualmente liberados a la atmósfera, puesto que este proceso ya no es utilizado en la actualidad. Pasamos ahora a la catálisis heterogénea, que es el principal proceso de producción utilizado para la producción de ácido sulfúrico, que es el método de contacto. Entonces, tenemos que saber que la necesidad de disponer de oleums y de ácidos de gran fuerza para la sulfonación, en particular para la industria de los colorantes, dio lugar a plantas de producción por el método de contacto, y estas han desplazado totalmente a las de las cámaras de plomo. El proceso de contacto produce un ácido más puro y concentrado, pero requiere de materias primas más puras y el uso de catalizadores costosos. El dióxido de azufre es obtenido mediante la incineración del azufre por tostación de piritas, que es sulfuro ferroso, tostando otros sulfuros no ferrosos o mediante la combustión del sulfuro de hidrógeno gaseoso por el método de Claus que habíamos visto anteriormente. El método de contacto se basa en el empleo de un catalizador para convertir el dióxido de azufre en trióxido de azufre, del que se derivan el oleum y el ácido sulfúrico por hidratación. En la mitad de la década de los años 20, más o menos, se empezaron a emplear los catalizadores de vanadio, pentóxido de divanadio específicamente, y en forma gradual han reemplazado completamente a los catalizadores de platino. En la década del 30, el proceso de contacto ya podía competir de tú a tú con el método de las cámaras de plomo, hasta que terminó desplazándolo totalmente. Algunas partes del proceso varían en forma considerable dependiendo del tipo de materia prima utilizada. Las plantas en las que se quema azufre son las más sencillas y baratas, ya que no se requiere purificación especial de los gases, de los gases que irán al quemador para proteger el catalizador. La configuración en una sola absorción era el procedimiento normal de operación de este tipo de plantas, y se ponían en aquella época poca atención en una recuperación eficiente del calor. El proceso de contacto se ha ido modificando para emplear la doble absorción, también llamada doble catálisis, lo que aumenta los rendimientos y reduce las emisiones de dióxido de azufre sin convertir en las chimeneas de las plantas. Para las plantas en las que se quema azufre, las emisiones permitidas son equivalentes al 99.7% de conversión de dióxido de azufre. En la mayor parte de las nuevas plantas se utiliza la doble absorción ya, y en esta configuración los gases que salen de la primera torre de absorción son recalentados por intercambio de calor con los gases de fondo del convertidor y vuelven a entrar a la primera etapa del convertidor, como vamos a ver en los diagramas de flujo correspondientes. El trióxido de azufre se combina violentamente con el agua y con un fuerte desprendimiento de calor, con una reacción que es lenta, y además se forman nieblas de ácido sulfúrico que son difíciles de romper. Por ello, en vez de tratar directamente con agua, el trióxido de azufre se trata o se absorbe con ácido sulfúrico concentrado para generar a mayor cantidad de ácido sulfúrico. Tenemos en este diagrama el diagrama de flujo usual para una planta de ácido sulfúrico de contacto,
de una sola absorción en la que se quema azufre con enfriamiento por inyección del aire. Entonces, el azufre es fundido en un pozo de fusión que vemos aquí a 116 grados centígrados utilizando vapor proveniente de alguna parte del proceso, específicamente cuando estamos hablando del método de contacto de una caldera de calor de desecho que dependiendo de si presentamos una absorción, dos absorciones, con recuperación de calor o sin recuperación de calor, vamos a tener mayor o menor número de calderas de calor de desecho. El azufre líquido entonces es bombeado por unas tuberías que son calefaccionadas con vapor para evitar que estos solidifiquen en el tramo de tubería. Luego el azufre fundido aquí es oxidado a dióxido de azufre en el quemador de azufre y los gases calientes son generados para la generación de vapor en una caldera de calor de desecho cuyo fin también aquí es disminuir la temperatura de los gases de combustión. Los gases de combustión pueden arrastrar partículas sólidas que son separadas en este filtro y van a el convertidor de 4 pasos o el convertidor Monsanto, que es el alma de la industria del ácido sulfúrico. Este convertidor, como vemos, se encuentra dividido en 4 etapas o 4 cajas o 4 lechos catalíticos. En la primera etapa, la temperatura es alta, la conversión es rápida, pero poco completa. En las siguientes etapas se completa la transformación a una menor temperatura y de forma más lenta. El catalizador utilizado es pentóxido de divanadio. La síntesis del trióxido de azufre en el convertidor de 4 pasos es fuertemente exotérmica y tiene lugar con una disminución del volumen. Por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia la formación de trióxido de azufre al disminuir la temperatura. Los catalizadores encontrados hasta ahora exigen que la temperatura sea superior a los 400 grados para que la velocidad de la reacción sea apreciable. Al mismo tiempo, para que fuera mayor el rendimiento, interesa también eliminar el calor desprendido durante la oxidación. En este caso, entonces, los gases provenientes de la primera etapa catalítica se utilizan para precalentar el aire que será empleado en la combustión del horno de azufre. Fíjense que entonces salimos de caja 1, esto va a este intercambiador de calor y estos retornan a el convertidor de 4 pasos. A expensas de este enfriamiento en los gases, tenemos que el aire que se va a utilizar en el quemador de azufre es enfriado en este intercambiador de calor. Muy bien. Los gases fríos provenientes del intercambiador de calor retornan al convertidor y pasan por una segunda etapa catalítica que vemos aquí. Lo mismo se realiza en una tercera y en una cuarta etapa catalítica. Los gases que salen de la etapa final se enfrían y el SO3 se manda a la absorción con ácido sulfúrico. En este caso tenemos que, el diagrama que estamos presentando es el diagrama de una planta antigua en donde el enfriamiento en la segunda y en la tercera etapa catalítica se realiza por inyección de aire entre etapas. Existen plantas en donde entre la etapa 2 y la etapa 3 tenemos otra etapa de generación de vapor, de enfriamiento de los gases de combustión en otra caldera de calor de desecho. Muy bien, para producir el ácido sulfúrico y el oleum,
Los gases procedentes de la catálisis se enfrían a unos 100 grados centígrados aproximadamente en un economizador que vemos acá y luego atraviesan una torre de absorción, que puede ser una torre para la producción de ácido sulfúrico, una torre para la producción de óleo, dependiendo del producto que estemos eh, produciendo en la planta. Los gases residuales atraviesan una segunda torre en donde el SO3 restante es lavado con ácido sulfúrico al 98%. Por último, los gases no absorbidos se descargan a la atmósfera a través de una chimenea. Entonces, finalizado el proceso de absorción, tenemos ácido sulfúrico u oleum listo para el procesamiento, o sea, para la venta o para un posterior uso dentro de la planta. En este diagrama vamos a analizar un poco el proceso de producción de una planta de ácido sulfúrico de doble absorción en la que se quema azufre. Entonces, el tratamiento de la materia prima es similar. Tenemos un pozo de fusión de azufre que utiliza vapor más o menos a 3 kilos para fundir el azufre. Este es bombeado por esta bomba a el quemador de azufre. Algo que no les había explicado anteriormente es que la presencia de humedad en el aire es negativa en la producción de ácido sulfúrico, por lo que necesariamente en todos los métodos de catálisis heterogénea debe ser eliminada esta humedad, y esto se realiza en una torre de secado de características constructivas similares a la torre de absorción. En este diagrama vemos que la torre de secado se encuentra acá. En el diagrama anterior tenemos que la torre de secado se encuentra aquí, ¿sí? Son similares a las torres de absorción. Entonces, el aire atmosférico es tomado por un ventilador centrífugo y esto se pone en contacto en contracorriente con una lluvia de ácido sulfúrico que elimina la humedad del aire, y esta es enviada a el quemador de azufre. Finalizada la combustión del azufre, estos gases de combustión van a una caldera de calor de desecho, a la caldera 1, en donde se reduce su temperatura, se filtran como ya sabemos y los gases se envían al convertidor de 4 pasos. Finalizada la primera etapa catalítica, en donde tenemos la formación de parte del trióxido de azufre, en este diagrama específicamente está graficado que la corriente va a una segunda caldera de calor de desecho, como les había explicado en el proceso anterior. Luego esto va a una tercera etapa, a una segunda etapa de conversión catalítica, ¿ok? Los gases de esta segunda etapa de conversión catalítica van a un intercambiador de calor de producto intermedio, ¿sí? Y luego esto ingresa a una tercera etapa de conversión catalítica. Finalizada la tercera etapa de conversión catalítica, los gases provenientes de la caja 3 se toman y se envían a un intercambiador de calor de producto intermedio frío, y estos van a ya la torre de absorción. Los gases provenientes o los gases de escape de la torre de absorción se precalientan en el intercambiador de calor intermedio y se precalientan en el intercambiador de calor caliente, utilizando como corriente de calefacción los gases provenientes de caja 2 y de caja 3. Y estos van a la última etapa de conversión catalítica. ¿Ok? Este trióxido de azufre va de la tercera etapa catalítica, de la cuarta etapa catalítica, va a una segunda etapa de absorción, en donde tenemos la producción del ácido sulfúrico. ¿Ok? Esas son las diferencias fundamentales que tenemos entre el método de una absorción y doble absorción. ¿Ok?
Este diagrama representa el diagrama de flujo usual para una planta en donde tenemos tostación de piritas, ¿ok? Pero el proceso, una vez finalizada la tostación de la pirita, o sea que la producción del dióxido de azufre es exactamente similar a lo que vimos anteriormente. En este caso estamos hablando de una planta de una única absorción. Existe una marcada diferencia entre la fabricación del dióxido de azufre por combustión del azufre y por tostación de piritas al inicio del proceso, sobre todo si estas son arsenicales. El polvo producido en el proceso de tostación nunca puede eliminarse en su totalidad y junto con las impurezas, principalmente arsénico y antimonio, influyen sensiblemente sobre el rendimiento general de la planta. La pirita, por tostación con exceso de aire, produce óxido de hierro 3 y dióxido de azufre en una reacción de oxidación-reducción, como vemos en la imagen. Al trabajar con un exceso de aire, se hará que el dióxido de azufre producido esté ya mezclado con el oxígeno en la corriente de salida hacia la siguiente etapa, lo cual será necesario para la obtención del trióxido de azufre en el convertidor de 4 pasos. Algo importante es que el gas obtenido en los tostadores necesariamente se debe purificar. Para ello, esto se puede hacer pasando estos gases por separadores de polvo, mecánicos o electrostáticos, y el lavado con agua y con ácido sulfúrico concentrado. Finalizado este lavado, el proceso es exactamente similar a los anteriores procesos que habíamos estudiado y se diferenciarán en función de que si son de una sola etapa de absorción o de doble etapa de absorción. Muy bien, vamos a hablar un poco del corazón de esta industria, que es el convertidor de 4 pasos. Este convertidor se encuentra esquematizado en la figura que pueden ver, en donde he colocado las temperaturas tanto a la entrada de cada una de las etapas catalíticas como la salida, así como los rendimientos de conversión de dióxido de azufre a trióxido de azufre. Muy bien. Entonces, una mezcla de gases secos que contiene de 6 a 12% de dióxido de azufre, según la fuente de producción del dióxido de azufre, pasan por el convertidor de 4 lechos catalíticos que por regla general utiliza pentóxido de divanadio, en donde se forma el trióxido de azufre. Se suelen emplear convertidores verticales con 4 cajas catalíticas que seguramente vamos a tener la oportunidad de ver en el futuro. El tiempo de residencia de los gases en cada etapa catalítica es de aproximadamente 3 a 4 segundos y el convertidor que se muestra en la figura, los gases calientes se enfrían progresivamente entre etapas, ya sea para cogeneración de vapor o por enfriamiento por inyección de aire. En una planta de doble absorción, después de salir de la tercera etapa, como vimos en el diagrama de flujo anterior, estos gases pasan a través de unos intercambiadores de calor a las veces que pasan a través de un economizador antes de que los gases que contienen trióxido de azufre entren a la primera etapa de absorción. La conversión decrece con el incremento de la temperatura. Por esta razón es deseable llevar a cabo la reacción a una temperatura lo más baja posible. En el convertidor de 4 pasos, cada una de las salidas del gas, excepto la número 4, son utilizadas para la conexión de regreso de los intercambiadores de calor, calderas de calor de desecho, etc. El convertidor, como habíamos dicho, es el corazón para una planta de contacto para ácido sulfúrico. El material de construcción preferido
es el acero y la caída de presión a través del convertidor debe ser mínima para reducir el consumo energético. Se han construido convertidores de hasta 14 metros de diámetro. El catalizador, dijimos que era pentóxido de divanadio, eh, y estos catalizadores tienen una vida útil bastante larga, hasta 20 años, si es que se los cuida adecuadamente, si no están sujetos a envenenamiento con CO2, por ejemplo. En la figura que estoy indicando ahora podemos ver cómo va cambiando la conversión en función de la temperatura y podemos ver las distintas etapas catalíticas hasta llegar a una conversión cercana al 99% en la última etapa catalítica. Muy bien. Por último, y antes de terminar, vamos a hablar un poco sobre los materiales de construcción de estas plantas. Una vez ha sido eliminada la humedad en la torre de secado, el acero ordinario y el hierro fundido son materiales de construcción satisfactorios a ser empleados en el manejo del gas o del aire y del ácido fuerte. Debido a el efecto corrosivo y erosivo, es necesario que las torres de absorción y las torres de secado, así como los tanques de bombeo de ácido asociados a estas torres, se construyan con acero recubierto de ladrillo. Las bombas de ácido para hacer circular el ácido por las torres de absorción y secado son bombas centrífugas de eje vertical. También se emplean este tipo de bombas para el bombeo del azufre fundido. Los enfriadores de ácido, el ácido que circula a través de las torres de absorción, sabemos que debe ser enfriado antes de ser mandado al tanque de producto. Y antes de esto, antiguamente se realizaba pasando esta corriente sobre, o sea, por dentro de unos serpentines por los que se hacía gotear agua en forma de lluvia. Esta agua se asperjaba sobre estos tubos y de esta forma se conseguía enfriar el ácido sulfúrico, pero era un método bastante deficiente, eh, y recientemente se ha introducido intercambiadores de calor a este tipo de plantas utilizando intercambiadores de cascos y tubos de acero aleado de un espesor bastante fino, y han reemplazado el anterior sistema, dando mejores rendimientos y haciendo también que la operación de la planta sea un poco más segura. Muy bien. Con esto finalizamos el proceso de producción del azufre y del ácido sulfúrico. Tenemos aquí la bibliografía recomendada y bueno, hasta otra ocasión.